En los meses de verano y de cara a la parte final del año, nos tenemos que preguntar qué hacemos con nuestras carteras y cómo afecta la estacionalidad a nuestras inversiones. Y vamos a hablar de esto con Pablo del Canto, banquero privado de Andbank. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues para empezar, introduciendo este tema que vamos a tratar, ¿qué significa la estacionalidad, Pablo, en los mercados financieros y por qué es un factor que los inversores deben tener muy en cuenta? Bueno, el factor estacionalidad, ¿no? Si cogemos la descripción exacta de lo que sería, pues sería encontrar patrones, ¿no? Que son identificables y que hay un comportamiento similar durante un periodo y en este caso, pues en verano, pues quizás nos encontramos una época en la que pues hay menos actividad, tenemos un mercado pues ligeramente más tranquilo, pero al final lo que acaba mandando son los datos y precisamente son esos datos los que en los últimos años han generado intranquilidad en el verano, ¿no? Pues esos datos de publicación de resultados de compañías que al final están anunciando resultados semestrales y también guías para los siguientes meses que son muy importantes y más ahora con toda esa expectativa que hay en la tecnología. Y luego, pues datos macroeconómicos también que se van publicando, que se publican durante todo el año, que también se siguen publicando en verano y que en un momento dado también te pueden marcar el comportamiento de mercado. Existe además, Pablo, ese famoso dicho de sell in May and go away. ¿Tiene fundamento histórico o es más un mito que una estrategia de inversión? Bueno, realmente es más mito, realmente hay un fundamento, ¿no? Hay estudios que sí que han demostrado que efectivamente hay un menor rendimiento en los meses de verano. Si cogemos el periodo, por ejemplo, comprendido entre mayo y septiembre, tiene peor comportamiento que entre octubre y mayo, ¿no? Entonces, dicho lo cual, yo no creo que haya que cogerlo al pie de la letra, ¿no? Y decir, venga, pues lo llevo al extremo, nos vendemos todo ahora en verano y ya volveremos en septiembre o en octubre, sino creo que siempre hay que estar invertido porque esos estudios también revelan que aunque haya habido un menor rendimiento, en verano también hay rendimientos positivos. Entonces, a lo mejor te quedas fuera del mercado y te estás perdiendo cosas. Otra cosa diferente es que tú a nivel táctico, porque ves que puede condicionar determinadas circunstancias los resultados empresariales o los datos que se publiquen, quieres asignar capital a otro tipo de activos o quieres asignar capital a la liquidez pura para aprovechar determinadas circunstancias y que lo hagas. Yo, por ejemplo, las carteras, pues ahora en verano me posiciona en productos de retorno absoluto. Me valdría también productos de renta fija. El retorno absoluto busca ganar en cualquier entorno de mercado. ¿Para qué? Para aprovechar pues, si hay alguna caída. Pues eso tú también a nivel particular lo puedes hacer a nivel táctico y quizás pues si se produce esa caída finalmente pues la puedes aprovechar mejor. Ujú. ¿Cuáles suelen ser, además, también para tener en cuenta los principales riesgos para una cartera de inversión durante los meses de verano, como este periodo en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que el mayor riesgo somos nosotros mismos como inversores, ¿no? Y todo el mundo tiene sesgos psicológicos que le afectan. En verano, ¿cuál es el riesgo, te diría yo? Pues una, que estés de vacaciones, que no mires, como es obvio, el mercado y que estés realmente relajándote, cargando las pilas y que descuides pues cosas que puedan pasar. Y segunda cosa, pues que precisamente como tienes más tiempo libre, estés mirando demasiado las noticias económicas de tu inversión, de cómo van las inversiones y sobre reacciones a la estrategia que tú tenías. Y los mayores errores en el mercado es precisamente cuando sobreactúas demasiado en base a algo que puede pasar a nivel coyuntural. También a tener en cuenta la liquidez, ¿no, Pablo? ¿Cómo influye la menor liquidez y el descenso de volumen de negociación en los mercados que vemos normalmente en julio y agosto? Bueno, yo creo que la disminución de la liquidez y el volumen, pues la volatilidad, si nos fijamos en la volatilidad implícita, pues es verdad que hay periodos muy tranquilos, ¿no? Que se mantiene o incluso baja la volatilidad, porque si el mercado está muy tranquilo también disminuye, pero luego también nos encontramos aumentos puntuales y muy verticales de la volatilidad, precisamente porque no hay movimiento hasta que de repente sale un dato que te mueve el mercado. Y luego el tema del volumen, pues te puede afectar sobre todo en mercados de pequeñas compañías que tienen menos liquidez que las grandes compañías, pues al final los libros de órdenes, ¿no? Que es donde se casan las órdenes de compra y venta, pues tienen menos profundidad, tienen menos órdenes y si en un momento dado hay muchísimas ventas, pues esa horquilla de precios, al no haber tantas órdenes, se te puede mover más y afectarte al precio. Pero en mercados grandes, que es donde se mueve la gente principalmente, no le veo un riesgo que haya menos volumen por este lado que te explicaba ahora.
Ujú. ¿Y es recomendable, Pablo, reducir el riesgo de una cartera antes del verano o depende mucho del perfil inversor? Yo creo que el riesgo de la cartera, más que el que sea verano o en qué época estemos del año, yo creo que tiene que ser según el perfil del inversor, que va más allá de la aversión al riesgo. Al final, siempre nos fijamos en cuánta tolerancia al riesgo tienes, pero también las circunstancias personales de cada persona, yo te diría que incluso acaban determinando más qué exposición al riesgo puedes tener en tu cartera. Por lo tanto, yo creo que eso prima sobre en qué época del año estemos. Ujú. También a tener en cuenta sectores, ¿no? O tipos de activos. ¿Qué sectores o tipos de activos suelen comportarse mejor durante esta temporada estival y cuáles se acostumbran a mostrar un peor rendimiento? No sé si esto se puede medir o también depende un poco del año, del ejercicio y demás. Bueno, yo creo que también nos podemos coger estudios que ahora mencionamos qué tipos de sectores según estudios han tenido mejor comportamiento, pero yo creo que lo que hay que fijarse es en cómo están las valoraciones, cómo está el mercado en un momento puntual, porque al final de poco nos sirve el pasado, ¿no? Pero si cogemos el pasado y vemos un poquito cómo se ha comportado el mercado, pues es verdad que el sector salud pues ha tenido un mejor comportamiento, sobre todo la parte defensiva más que las compañías de patentes, sino las compañías que reciben ingresos recurrentes en el mundo farma, ¿vale? Pues consumibles o materiales básicos para, para la salud. Y eso obviamente es defensivo además y ha tenido un mejor comportamiento relativo. Luego también podemos tener empresas eh, de consumo básico que también han tenido un mejor comportamiento y por el contrario, qué cosas han tenido un peor comportamiento si lo cogemos históricamente, pues quizás el consumo cíclico, quizás también en determinadas circunstancias la energía también. Por lo tanto, pues eso también ha tenido peor rendimiento. Pero insisto, siempre hay que fijarse en cómo está el mercado en un momento puntual y no fijarse tanto en el pasado. Ujú. Ya si dejamos un poco de lado lo que es la renta variable, también tenemos que hablar de renta fija o de liquidez y además de activos refugio. Pues por ejemplo, el activo refugio por excelencia como puede ser el oro. ¿Qué papel desempeñan estas otras cuestiones o estas otras patas de la inversión en una cartera en esta época del año, en la estival? Bueno, al final, de cara a que sea solamente en verano, yo creo que, como ya he dicho también, hay que tener en cuenta a nivel estructural la cartera y en base a ese perfil inversor que tengas y mantenerse fiel a él y no tanto en que estemos en verano. Dicho lo cual, yo la liquidez pura no la veo, sobre todo ahora, en las circunstancias actuales, porque la liquidez a muy corto plazo la puedes tener remunerada sin asumir grandes riesgos, pues a través de productos monetarios que no solo sean de deuda emitida por España, sino que te vayas a otros países que pueden pagar un rendimiento extra, mismamente monetarios que estén referenciados en Francia, en Italia, que tienen un poquito más de rendimiento, productos de pagarés de empresa que al final son pues deuda emitida por una empresa con menor duración y obviamente ahí vas a conseguir un extra, ¿vale? Y también pues productos de notas de interés flotante, floating rate notes, que eso básicamente es coge el rendimiento del Euribor y le aplica un diferencial, ¿no? Es una emisión que coge Euribor más 1,5, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso tiene muy poquita duración y al final si hay en un momento puntual aumenta la expectativa de tipos, suben los tipos en el corto plazo, vas a recoger más rápidamente en tu cartera esa subida y por lo tanto te vas a beneficiar para que esté remunerada esa liquidez. En renta fija, yo veo también que existe bastante valor, sobre todo en renta fija, que no asuma mucho riesgo de duración, porque aunque también hay valor, si no queremos asumir volatilidad, pues iríamos a plazos más bajos, ¿no? Y también tenemos rendimientos muy buenos. Y ahí yo me iría precisamente, pues quizás más a deuda corporativa, más que a deuda pública. Y luego, como activo refugio, el oro, yo quizás ahora no lo veo tanto porque es verdad que ha tenido subidas muy abruptas, ha tenido también una corrección grande, pero estamos viendo grandes oscilaciones y si buscamos refugio como tal, quizás ahora mismo no lo veo tanto como refugio.
Ujú. También a tener en cuenta, bueno, la volatilidad. Ya de por sí estamos viendo un ejercicio bastante volátil este año, con muchas cuestiones a tener en cuenta, tensiones geopolíticas, la tecnología dando sustos. ¿Cómo se podría aprovechar durante el verano, una temporada también con menor volumen de negociación, esta volatilidad sin asumir demasiado riesgo? Pues no sé, por ejemplo, alguien que se esté planteando empezar a mover un poco su cartera, explorar distintas opciones. ¿Cómo lo verías? A ver, yo si está empezando a construir, en el ejemplo que me pones, si no está empezando a construir la cartera, yo no lo metería todo de golpe, sino una forma de aprovecharte de la volatilidad. Precisamente lo que hace la volatilidad, ¿vale? Para que lo sepa la gente, es cuando aumenta muchísimo la volatilidad implícita, suele coincidir con una caída de mercado. Por lo tanto, si queremos aprovecharnos de esa volatilidad, de esa caída, tenemos que tener dinero disponible. Para tener dinero disponible, si te vas a empezar en el mercado, no lo metas todo de golpe, vételo metiendo paulatinamente en el mercado poco a poco para, si hay precisamente esa caída, te puedes aprovechar de la inercia de la recuperación. Si tienes una cartera ya construida y no vas a invertir nada en verano, pues lo que puedes hacer es lo que comenté al principio, trasladas el dinero a otro tipo de activos con menor volatilidad y a partir de ahí lo vas metiendo otra vez escalonadamente al mercado. Ujú. Bueno, eso aprovechando la volatilidad, pero ya si hablamos de inversores de largo plazo, digamos, ¿no? Bueno, pues gente que prefiere un poco estar tranquilo, tener ahí sus inversiones y que le vayan generando un rédito. Hay veces que nos ponemos nerviosos, ¿no? Vemos movimientos en el mercado y decimos, ay, madre mía. Entonces no sé si hay que realizar cambios estacionales en la cartera o si sería mejor permanecer y mantener la estrategia que uno tiene y no tocarlo a pesar de los movimientos que veamos ahora en verano. Yo creo que hay que mantenerse fiel a una estrategia. O sea, si tú tienes una asignación de activos, en el corto plazo siempre va a haber ruido, siempre va a haber datos macroeconómicos, en resultados empresariales, siempre va a haber algo o un conflicto geopolítico que te pueda mover a nivel coyuntural el mercado, como hemos estado viendo. Pero al final, a largo plazo, si estás en mercados eficientes, los mercados crecen y está demostrado. Entonces, yo creo que es más mantenerse fiel a la fotografía que tienes de tu cartera y en todo caso hacer reasignación de activos, pero nunca ponerse a lo loco, oyes, pues creo que se acabó el mundo, ¿no? Y ahora creo que va a haber una caída muy grande en la bolsa y nada, me salgo con todo y ya entraré. Porque luego, si no se produce o si precisamente siguen subiendo, el perderse los mejores días en la bolsa es perderse casi toda la rentabilidad del mercado. Por lo tanto, no creo que el camino sea hacer grandes movimientos en tu cartera y hacer locuras. Yo creo que hay que tener cabeza, racionalidad y calma. Ujú. Dentro de esa calma, ¿no? Y de esa racionalidad, Pablo, ¿qué indicadores económicos o acontecimientos convendría vigilar, sobre todo en verano, para anticipar esos posibles movimientos de mercado? ¿Dónde tendríamos que tener la atención para poder estar un poco más tranquilos? Bueno, yo creo que la política monetaria, por ejemplo, ahora hay una estimación de que puede haber subida de tipos en Estados Unidos, un par de subidas antes de acabar el año. Hay probabilidades de que se produzcan. Otra cosa es que se produzcan, ¿no? El que baje la expectativa de inflación o que se acabe solucionando, por ejemplo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán y que por lo tanto baje esa inflación y que esa inflación repercuta en que la expectativa de política monetaria se mantenga o incluso vuelva a la hoja de ruta de quizás bajar, eso, si no hay ningún dato macro que lo estropee, podría beneficiar a los mercados puntualmente desde mi punto de vista. Luego también hay que vigilar precisamente esos datos macro, ¿no? Pues cómo van las tasas de desempleo, cómo va la producción tanto industrial como de servicios en Estados Unidos, pues los datos macro básicos de toda la vida que nos da ese termómetro de cómo se está comportando la economía, no solo en Estados Unidos, que lo he mencionado, también mismo ejemplo para Europa. Eh, y luego también fijarnos en cómo se van presentando los resultados empresariales. Al final, yo creo que en la tecnología, que es donde está metiéndose todo el flujo de dinero prácticamente, la gente está invirtiendo muchísimo dinero ahí. eh, Más que el perder o ganar, lo que está fijando ya la gente es cuánto dinero inviertes y cómo vas a monetizar ese dinero. Entonces, hemos visto en Alphabet, ¿no? Cómo publicaban los resultados fenomenales y luego pues el mercado le castigaba precisamente por ese aumento en la inversión. Por lo tanto, yo creo que hay que poner el foco ahí y en todos esos datos macro.
Ujú. También a tener en cuenta qué errores cometemos con mayor frecuencia los inversores particulares al gestionar nuestra cartera de cara al verano o durante el verano, o ya que estamos un poco de cara a la parte final del año que ya vamos a afrontar. Bueno, yo creo que precisamente los errores típicos, ¿no?, que yo creo que comete un inversor es precisamente pues esa sobrereacción que decíamos, ¿no? Yo creo que lo mejor es intentar realmente hacer el ejercicio de, a no ser que sea muy claro, ¿no?, que tengas clara una cosa, no tocar demasiado la cartera. Si estás de vacaciones, quédate de vacaciones. Hay veces que es mejor no mirar el móvil y ese es el mayor consejo que se le puede dar a alguien, porque al final es lo que te digo, a no ser que sea un dato macro obvio de que te mueva la economía, ¿no?, que aumente las tasas de desempleo en Estados Unidos, que pase algo muy gordo, la crisis económica de 2007, ¿no?, que ahí pasaron cosas más gordas, pues que realmente te haga hacer una reasignación fuerte de los activos. No creo que ahora mismo, por ejemplo, tengamos nada sobre la mesa que pueda generar una recesión o que pueda haber un movimiento más allá que de una corrección y por lo tanto, pues yo creo que quedarse tranquilo y el error típico es no quedarse tranquilo precisamente. Ujú. Bueno, ya nos has dicho un poco, pero para concluir, Pablo, para terminar, pues, ¿qué consejos le darías a los inversores para afrontar el otoño con una cartera equilibrada y que esté preparada para los distintos escenarios de mercado que previsiblemente nos podemos encontrar? Luego siempre hay cisnes negros, pero como decíamos, pues esta inestabilidad geopolítica, tenemos las elecciones midterm de noviembre en Estados Unidos, la tecnología sigue copando muchísimo la atención porque es un mercado muy nuevo y en cuanto sale una pequeña noticia, pues todo salta, ¿no? Hay mucho nerviosismo, se mueve en una dirección u otra de forma muy brusca. Entonces, ¿cómo podemos tener una cartera equilibrada para la parte final del año y que nos pueda dar un buen resultado? Bueno, yo creo que es muy interesante ahora mismo cómo está evolucionando la renta fija, porque es verdad que tiene oscilaciones, ¿vale? Porque al final, pues obviamente hay expectativas, hay movimientos, pero es verdad que ahora mismo, desde que 2022 empezaron a subir los tipos y empezar a haber rendimientos muy positivos en la renta fija, tenemos yield, tenemos un carry de un rendimiento del bono, ¿no?, muy bueno, que cualquier tipo de oscilación que pueda hacer lo va a recuperar bastante rápido. Y en términos de volatilidad, es decir, lo que puede fluctuar, creo que el rendimiento que vamos a obtener es muy bueno. Creo que fortalecer la posición en renta fija. ¿Qué tipo de renta fija? Yo me iría más a deuda, a crédito privado, a deuda corporativa, en grado de inversión, es decir, no que se llame high yield, sino grado de inversión. Eso lo pueden buscar. Si buscáis grado de inversión en Internet, vais a ver qué tipo de emisiones son y en las descripciones de los fondos o los productos lo podéis ver también. Y creo que ahí podemos encontrar buenos rendimientos. Luego también estrategias de retorno absoluto, como he dicho, que al final lo que buscan es pues ganar en cualquier entorno de mercado. Hacen un tipo de estrategia que lo que busca es pues que, por ejemplo, 2022 se cae todo y tú ganes dinero igualmente. Eso también te permite reducir volatilidad y luego aprovechar oportunidades. Creo que ahí también pueden buscar fondos de retorno absoluto que pueden estar bien. Y luego, quizás en la parte de renta variable, no estar tan expuesto a tecnología, buscar algún fondo más global que existen, que coja y que tenga otros sectores en su cartera que no sean solo tecnología, o que tenga algo de tecnología, pero que también, pues a lo mejor tenga sector salud, que es muy interesante, que tenga, por ejemplo, sector financiero, pues están yendo bien las cosas, por lo tanto, que sea más diversificado a nivel temático. Y Ujú. eso es mi recomendación. Pues ideas interesantes para preparar nuestra cartera ya de cara al otoño. Pablo del Canto, banquero privado de Andbank, gracias por haber estado aquí en Capital Radio y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.